Muchas gracias, senadora Marisa Martínez. Yo empiezo pidiendo excusas porque no voy a poder estar hasta el final de la audiencia. Desafortunadamente, desde antes tenía un compromiso por fuera de Bogotá y me toca hablar y salir corriendo. Pero bueno, mis agradecimientos a la doctora, la senadora Marisa Martínez por este evento y por invitarme. Saludar al doctor Augusto Posada, que es uno de los autores del proyecto, junto con el representante de la Cámara, Simón Gaviria, a los ministros y a todos quienes nos escuchan también mis saludos. Este es un proyecto que, como ya se señaló, pero lo quiero retomar, es un proyecto que apunta a que en 5 años nadie en minería pueda usar mercurio y nadie en industria pueda usar mercurio. Eso es lo que está planteado en el proyecto. O sea que yo diría que es un proyecto de la escuela prohibicionista. ¿Sí? En 5 años se prohíbe una cosa, en 10 años se prohíbe la otra. Es como la solución esas que llamamos de bala de plata, ¿no? Sí, o también puede ser como la solución de aquellas personas obesas que en vez de hacer ejercicio y mejorar la alimentación, le piden al médico una pepita para que se tome la pepita y se le resuelve el problema. La pregunta es si la pepita sí resuelve el problema, o si la bala de plata resuelve el problema, o el tema es bastante más complejo, que es a lo que yo me quiero un poco dedicar en esto. Sé que lo que voy a decir puede ser bastante impopular, pero bueno, a alguien le toca con cierta frecuencia decir cosas impopulares. No voy a hablar del caso de la industria, donde hay una parte importante de este problema del mercurio, por razones de tiempo, pero de todos modos llamo la atención en 2 cosas. No deja de ser curioso que a la industria, que tiene más potencia que la pequeña minería, se le den 10 años para erradicar el uso del mercurio, y a la pequeña minería apenas se le den 5 años para adecuarse pues a esa nueva realidad. Pero bueno, no, simplemente lo anoto como una curiosidad, y de todos modos llamo la atención en que tanto en el caso de la minería como en la industria hay que mirar con cuidado estos proyectos, que pueden tener impactos bastante más complicados que lo que parece. Partamos de reconocer, y en esto hay un consenso, que el mercurio es una sustancia que hace daño de verdad. Es cancerígeno, enferma, mata, mutila si se quiere. O sea, estamos hablando de una sustancia tremendamente dañina. Además, pues es acumulativo, se introduce en el organismo por su inhalación, por los alimentos. O sea, es una sustancia bien complicada, y que tenemos en Colombia y en el mundo un problema de la salud pública. Digamos que esta no es la discusión. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. La discusión es, bueno, pero como ahí está, y es muy importante en minería y es muy importante en la industria, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ese es, digamos, el debate. Ya he dicho, este proyecto es un proyecto que apunta por la vía que parece la más fácil y la más rápida, que es simplemente prohibirlo y resuelto el problema. Digamos también esto que es importante: por lo menos el 30% del mercurio que existe en la naturaleza y que nos afecta de una u otra manera no tiene origen en los procesos humanos, sino que, digamos, que existe naturalmente. O sea, que la mejor solución al problema del mercurio nos dejaría vivo un problema de por lo menos 30%, pues las aguas lo arrastran del subsuelo, etcétera, y ese, digamos, que es prácticamente imposible de resolver. Se calcula que la pequeña minería le aporta a escala global por ahí un 35% al problema del mercurio. En Colombia puede ser de pronto más porcentualmente, porque este es un país menos industrializado, pero de todos modos anoto, ¿sí?, cuánto es el porcentaje, porque una de las dificultades que estamos teniendo para discutir sobre minería en Colombia es que, o por un lado o por otro, pueden terminar perdiéndose la objetividad sobre las cosas, porque se ha caído en una situación en que minería es sinónimo de lo peor, y tengo que aceptar que en no pocos casos es de lo peor, ¿sí? Pero también soy de los que pienso que minería sí, pero no así. O sea, lo que tenemos es que ver cómo se resuelven los problemas, pero sobre la base de reconocer que la minería
digamos, es capaz de hacerle aportes positivos a la sociedad, y por lo demás, y digo una cosa que a algunos amigos no les gusta que la diga, pero la digo, los seres humanos somos una especie minera, no podemos existir sin minería. Sin minería seríamos parecidos a nuestros parientes, los chimpancés, los gibones y los gorilas. Si uno mira el mundo y lo que nos rodea, la minería está presente en todas partes. Pero eso no quiere decir que se esté haciendo bien, por eso digo yo, minería sí, pero no así. El problema es cómo corregir los asuntos. Cuando digo no así, digo que particularmente las grandes empresas no pagan las regalías que deberían pagar, no pagan los impuestos que deberían pagar. Todos los días salen asuntos sobre esto, los impactos ambientales son muy grandes, las relaciones laborales, los niveles de corrupción que le ha introducido la gran minería o la minería en general a la economía, al país, son realmente de escándalo. Pero bueno, entremos al detalle de dónde está la dificultad de este problema. El mercurio, y esto lo digo no para los que estamos aquí, el mercurio se utiliza para poder hacer el proceso de la minería del oro. Sin el mercurio es prácticamente imposible hacerlo. Pues, o se puede hacer de otras maneras, pero el problema es que las otras maneras son bastante más costosas que el uso del mercurio. ¿Qué es lo que sucede? El oro está, digamos, en general revuelto con otros minerales, y el mercurio lo que hace es el trabajo de agrupar las partículas, y después en un proceso relativamente simple de calentarlo, se evapora el mercurio y queda el oro, digamos, ya separado de las impurezas. Ese es un poco el mecanismo, en un proceso artesanal muy sencillo de hacer. Eso casi que en una ollita pues se pone el mineral y se hace la separación. El problema es que ese vapor que sale allí pues es mercurio y contamina de muchísimas maneras. Hay otros procedimientos para digamos, reemplazar el mercurio. Por ejemplo, la gran minería está usando cianuro, que no es tampoco propiamente para echárselo al tetero a los niños, pero el problema que tiene para reemplazarse el mercurio con el cianuro es que estos sistemas de cianuro son bastante más costosos, o sea, no están al acceso de los mineros pequeños y medianos, sean artesanales o inclusive sean de tipo empresarial. Vi algo que en la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín, han trabajado sobre una cosa que se llama la flotación espumante, pero también entiendo que por sus costos y sus dificultades para usarla no es de tipo práctico. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que sucede? Que si uno de un día para otro le dice a Colombia, no puede usarse mercurio en minería, y no se usa, lo que sucede es que eso es sinónimo del desaparecimiento de una porción enorme de la minería colombiana. Es así de simple. O sea, si hubiera un mago que fuera capaz de desaparecer el uso del mercurio de un día para otro en Colombia, al otro día no habría pequeña y mediana minería. Ese es el lío que tenemos. Esta es la dificultad. No habría porque no hay con qué reemplazarlo. No hay con qué reemplazarlo, digo yo, en condiciones de viabilidad. Bueno, y entonces resulta que en Colombia, nadie sabe cuánto, porque en Colombia no hay cifras sobre nada. Yo no sé cómo hacen para gobernar un país donde nadie sabe cuál es la precisión de las cosas, pero 200, 300.000, 500.000 personas viven de la pequeña y de la mediana minería, regados por todo Colombia. Esos mineros, unos son de tipo empresarial y utilizan máquinas como las que se vieron, pero una parte muy grande son artesanales, que son simbióticos con estos empresariales. Esto no se puede perder de vista, ustedes tienen que mirarlo en el estudio. O sea, esos mineros artesanales barequean, digamos, en los espacios que se hace con la minería de las retroexcavadoras. Si usted elimina esa minería, elimina también a esos pequeños y medianos mineros. Esos, digamos, en el caso de los que son simbióticos con estos, pero también hay mucho barequeo, por ejemplo, en las orillas del Cauca, en Caldas, de campesinos cafeteros que van y hacen unos huecos casi que como armadillos en una pobreza horrible, se iluminan con espermas y ahí sacan y medio lavan y bueno, hacen un proceso minero, pero es una minería de la pobreza, del hambre, del desempleo. No hay alternativas en este país. O sea, el grueso de esos mineros ni siquiera son mineros porque quieran, sino porque no tienen alternativa. Lo ilustro de una manera para los que somos más urbanos, como los vendedores ambulantes, que generan una cantidad de impactos de muchos tipos, pero que son una, digamos, inevitabilidad de esta sociedad. Yo quiero llamar la atención sobre esto. Si esto se pierde de vista, el análisis es por completo incompleto.
Entonces el problema es, bueno, ¿cómo resolvemos este asunto? Pero ¿cómo mantenemos una actividad que está ahí, que produce daño ambiental? Sí, lo produce, ahí vimos, es un daño ambiental enorme, habría que ver cómo se mejora, cómo se corrige, pero esa es la otra discusión, ¿cómo se corrige? Aquí vimos la solución de la dinamita, es un estilo que no deja de ser curioso, pero bueno, llamemos una solución a lo que me voy a referir, ahora. Entonces, yo lo que pienso es qué es lo que sucede. Se aprueba el proyecto de la prohibición, supongamos que queda prohibido dentro de 5 años. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a desaparecer el uso del mercurio en Colombia? ¿O lo que va a suceder es que ese mercurio se va a mover de contrabando y va a generar otra actividad criminal y otra fuente de corrupción? Hoy los mineros, y esto hay que decirlo con claridad, están siendo extorsionados por la guerrilla, por los paramilitares y por lo que ellos llaman las águilas verdes, que es una manera de caracterizar a los distintos agentes del Estado que los extorsionan de una u otra manera porque les falta un título o un papel. ¿Qué va a pasar? Es lo que yo pienso si se prohíbe el mercurio, que no va a desaparecer su uso porque va a tener una demanda inmensa y una cosa que se puede mover en porciones más o menos pequeñas, pues va a generar un comercio, como el que existe, por ejemplo, bien lo sabe el ministro, en el caso de ciertos productos químicos que están prohibidos en la agricultura y que circulan por el país por todas partes. Entonces yo lo que creo es que aquí no vamos a resolver el problema, sino que lo vamos es a agravar. O sea, el mercurio va a seguir ahí, pero ahí sí generando más actividad criminal, porque esos pequeños y medianos mineros que no son delincuentes van a tener que actuar o van a actuar de esa manera. Esto es lo que yo pienso, porque aquí más que un problema de delincuencia, y en eso hay un error de enfoque, aquí lo que hay es un problema social y económico que se debería atender como un problema social y económico. Entonces alguien dirá miércoles, pero el senador Robledo lo que quiere es que nos trague la tierra, porque el mercurio hace daño, pero no podemos prohibirlo. Bueno, afortunadamente, porque en el mundo a veces pasan cosas buenas, resulta que hay cómo atender este problema bastante bien atendido, sin necesidad de esta lógica represiva. Ahora, no lo estoy proponiendo yo, lo plantea la Organización de las Naciones Unidas. Y esta es una propuesta del PNUMA, de las Naciones Unidas. ¿Qué dice en resumen este documento? Dice varias cosas que a mi juicio van a ser la línea sobre este tema. Primero dice, o sea, reconocen que la minería en pequeña escala, esto es a nivel mundial, es una cosa que hay que verse con todos sus impactos, pero también como un asunto de trabajo, de generación de riqueza, etcétera, etcétera. O sea, no es solo verla como un problema, sino como un aporte, digamos, a la sociedad. Dice entonces la ONU sobre qué se debe hacer, dice, determinar dónde se está usando mercurio y tomar medidas para educar a los mineros y a las comunidades. La ONU nunca dice que hay que erradicar el uso del mercurio, mucho menos la minería, así sea informal, que aquí la llaman ilegal, nunca lo propone. Dice que hay que educar a los mineros y a las comunidades, dice, hay que trabajar con los mineros para encontrar formas de reducir el uso de mercurio y disminuir sus emisiones, por ejemplo, mediante el uso de retortas. Ahora me voy a recibir a las retortas. Dice, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Dice la ONU. Se debe prestar apoyo, educación, capacitación, atención de la salud a los mineros, sus familias y sus comunidades en relación con los peligros del mercurio y las formas posibles de sustituirlo. Porque parte del problema es que muchos mineros, y esto nos puede parecer mentira, pero en el mundo de la pobreza hay muchos mineros que no saben que el mercurio hace daño. No lo saben. Sería lo mínimo contarles, ¿no? Informarles. Y agrega la ONU en su propuesta, subsidiar la adquisición de equipo diseñado para reducir la liberación de mercurio. Esto, bueno, ¿cuál es el equipo principal que propone la ONU? Y esto es medio milagroso, es una cosa que ellos llaman las retortas. ¿Qué es una retorta? Es una ollita, ¿sí?, con una tapa, donde se echa el oro con el mercurio, se da el proceso de evaporación, pero en vez de que el gas que se emana, si vaya a la atmósfera, la tapa lo reúne, lo condensa y cae. Y esto permite recuperar, dice la ONU, el 95% del mercurio. Y dice la ONU que vale por ahí $2 una retorta de esas. Entonces esto es una cosa, esta sí es medio mágica, porque entonces uno encuentra una cosa que no vale casi nada. Dos, que es súper fácil de utilizar, porque eso, si el minero tuviera que ponerse una escafandra y no sé qué, probablemente nadie se lo pondría, pero esto no hay que hacer nada, ¿sí? Y produce un fenómeno de recuperación del veneno, llamémoslo así, de estas proporciones. A mí no me digan que lo sensato no es trabajar en esta dirección más que ponerse a prohibirlo. Si nosotros reducimos
el mercurio en la naturaleza por esta vía en el 95%, casi que se acaba el problema, pero supongamos que no sea tanto, supongamos que sea el 70 o el 80, el 60, o sea, ya estamos hablando de unos beneficios descomunales, que es donde yo creo que se debe trabajar. Es allí a donde hay que trabajar, es en esa dirección que se debe trabajar. Pero sobre esto además hay otras experiencias para tenerlas en cuenta. En el departamento de Antioquia, la gobernación, entiendo que es, y la corporación, algunas de las corporaciones de Antioquia viene trabajando en esto. Pues si hay otros, digamos, sistemas de separación del oro del resto del mineral que pueden ser más costosos, pero que se podrían aplicar, por ejemplo, en procesos de tipo cooperativos. O sea, es que hay otras cosas distintas. Es que la idea de que todo se resuelve con represión, yo creo que es una idea, digamos, reduccionista que no corresponde realmente con la realidad. También hablan del mejoramiento de las retortas, y miren de este dato que estaba hoy en El Espectador. Dicen que en el 2010, en las calles de Segovia, Antioquia, que es uno de los municipios del mundo más contaminados por mercurio, había 13.6 microgramos de mercurio por metro cúbico de aire. 13.6 microgramos. Y en noviembre del 2012, o sea, 2 años después, había 2.85 microgramos por metro cúbico. Esto es contundente, es una información del espectador que la asumo como veraz, ¿sí? Pero esto es un resultado impresionante, o sea, bajar de casi 14 microgramos a 3 microgramos en 2 años, en el aire, en las calles del municipio de Segovia. O sea, estas son soluciones que, o sea, no, aquí no está el senador Robledo, pues, y el Polo Democrático Alternativo inventándose quién sabe qué. Estas son cosas sobre las que ya se ha hablado bastante. ¿Cuál es la dificultad que tenemos en Colombia? Es que en Colombia la línea principal del presidente Santos y de sus ministros, y se la han imbuido a toda la sociedad y lo acabamos de ver, ¿sí?, es la línea de la represión y de la persecución y la de criminalizar a cada minero pequeño o mediano que haya en Colombia. Me voy a referir ahora, pero desde ya anticipo esto. En Chile, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Aprobó una ley y un instituto que se llama el ENAMI, Empresa Nacional de Minería, para respaldar el desarrollo de la pequeña y mediana minería. En Colombia no hay ni una sola ley que asuma el problema de la pequeña y mediana minería. Es más, la categoría pequeña y mediana minería no existe en el Código Minero, ni siquiera en el que se cayó. No reconocen que existe. Entonces, claro, la absolución es que como no existe, pues si llega a existir tiene que ser criminal, porque pues obvio. En Perú acaban de aprobar también una ley en el mismo sentido. Y entonces vemos programas como el que acabamos de ver aquí, me voy a referir a eso. Es realmente una deformación de la realidad que es sorprendente. Ahora, yo sé que lo que digo es impopular porque, por supuesto, esa es la realidad que tienen metida en su cabeza mucha gente. ¿Cuál es la verdadera historia de la pequeña y mediana minería? Ese es un fenómeno que se remonta a los tiempos de la colonia. O sea, en Colombia hay minería mucho antes que hubiera narcotráfico, que hubiera guerrilla. Centenares de años antes de que hubiera narcotráfico o guerrilla ya había pequeña minería en Colombia. Pequeña y mediana minería, padres, abuelos, hijos, abuelos, nietos, abuelos, todo el mundo. Todo el mundo metido en ese negocio. Vayan a las zonas mineras y oigan ustedes al cura párroco de Caucasia, como me tocó oírlo a mí decir, no, es que sin minería no hay economía, y se refería a esta minería pequeña y mediana. O en esa misma reunión un general de la República de Colombia diciendo, esos son gente que nosotros conocemos y en general son gentes de bien. Campesinos vueltos mineros, comerciantes vueltos mineros, un médico que se vuelve minero, un ingeniero que se vuelve minero. Ahora, que dentro de esos hay unos delincuentes, pues sí, ¿dónde no? Pónganle la lupa a los banqueros para que vean lo que encuentran. O entre los médicos, o entre los comerciantes, que suelen ser contrabandistas, o suelen ser, no, pero hay muchos contrabandistas. Entonces, lo primero que aquí no puede seguir el gobierno nacional y los medios de comunicación manipulados por el gobierno nacional es transmitiendo la idea de que cada pequeño y mediano minero es un criminal. Muchos son informales. ¿Qué quiere decir informal? Aquí lo asumen como ilegal. Yo prefiero llamarlos informales, como a los vendedores ambulantes, que no los llamo comerciantes ilegales, sino informales. ¿Qué es un minero informal? Es un tipo al que le falta un título o al que le falta una licencia ambiental. Ese es un minero informal, y aquí en Colombia nos lo definen como ilegal y como criminal. Y yo no acepto esa definición. El Polo Democrático Alternativo no acepta esa definición. Yo me voy a Boavita y ¿qué encuentro? Un campesino dueño de una parcela que tiene una mina de carbón allí, y resulta que alguien le sacó un título por encima de él y resultó que la mina de su finca ya no es de él sino del otro.
Y entonces ese campesino con cierta razón dice, no, yo aquí sigo sacando carbón en esta mina, si me metan a la cárcel o hagan lo que quieran. Porque resulta que mi familia es dueña de esta mina hace 300 años y no va a resultar que un vivo con la complicidad de un corrupto del Estado le robó la mina, ¿cierto?, en la práctica, así todo sea legal, y entonces ese campesino lo único que puede hacer es irse de ahí. Yo le pediría al gobierno que vaya allá y mire, como vamos algunos a mirar en detalle cuál es la realidad de este país. Eso desde los aviones es muy complicado. Y entonces ahora el cuento es que todo lo que sea minería informal es criminal. Y bueno, nos muestran estas películas y a mí me impresionan los huecos que hacen, sin duda. Pero aquí el hueco más, los 3 huecos más grandes que hay en Colombia son el de Drummond, el del Cerrejón y el de Prodeco. Y no se pueden filmar porque no dejan entrar a nadie, ni al gobierno lo dejan entrar a la mina. Y estos destrozos son juego de niños, minúsculos impactos ambientales al lado de la gran minería. Miren lo que está pasando con el petróleo y el agua, ministro de Minas, usted lo sabe, y de eso no se habla. Claro, es muy cómodo coger a estos que son un poco débiles y montarles la película que les están montando. Y advierto, ahí hay un impacto ambiental, ahí hay problemas laborales, no digo que eso no se deba atender, etcétera, pero hay que atenderlo con un sentido democrático de las cosas. Pero miren ustedes hasta dónde está llegando la perversión de lo que pasa, y eso no lo dice el informe. Hay un principio elemental de la democracia universal, que es el principio que llamamos del debido proceso, que tiene que ver con que todo el mundo es inocente mientras el Estado no demuestre que es culpable. Y uno presupondría que ese principio, que se lo aplican a la minería transnacional, se le debería aplicar a todas las minerías en Colombia. Pues bien, ¿no? Esas retros que vimos dinamitar ahí, nadie probó que fueran de las FARC o del narcotráfico. ¿Saben cuál es el delito que explica la dinamitada de esas máquinas? Que cuando le pidieron el papel a esos mineros que estaban trabajando ahí, no tenían o la licencia ambiental o el título minero. No lo tenían. Y por eso, que bien podría suceder que se le ha quedado en la casa, ¿cierto? Que bien podría suceder que está en un pleito, porque aquí pueden pasar muchas cosas, aquí las informalidades pueden tener con muchas cosas. Entonces resulta, sin que medie proceso judicial, sin que medie juzgado, sin que medie fiscalía, sin que medien abogados defensores y acusadores, la policía por sí y ante sí, un policía decide dinamitar esa máquina. Eso que acabamos de ver. O sea, un policía está en su estación de policía o en el comando general, alguien ya me dice, hay una minería ilegal en tal sitio y les dan las coordenadas o yo las averiguo. Vimos el operativo, cogen los helicópteros, se van como para la guerra. Y aterrizan ahí, le dicen al que está ahí, el papel, no lo tengo. Y entonces, ese mismo policía hace de fiscal, de investigador, de juez y de verdugo. Y le mete dinamita al equipo. Pero eso sí, la ley es muy garantista, dice, y al que no esté de acuerdo con ese procedimiento puede entablar un proceso. Pero además, ojo con esto que están haciendo ni siquiera es el fruto de una ley de la República aprobada por este Congreso, les digo a los senadores. Esto fue una maniobra jurídica del gobierno nacional para hacer aprobar esto como una resolución del Pacto Andino, de la Comunidad Andina, para meternos, a mi juicio, inconstitucionalmente, yo no soy abogado, ustedes sí, violando todas las leyes de este país y la Constitución Nacional, para inventarse la más descarada violación del debido proceso que yo haya visto en mi vida. Alguien dirá, como se dijo, no, pero es que eso tiene mucho sentido práctico, porque pues imagínense el lío para sacar una máquina de esas de allá. Pero bueno, la democracia tiene que ver con las formas. O sea, la democracia es lenta, es complicada, inclusive puede facilitar que sucedan cosas que no deberían suceder. Bueno, pero es la democracia, eso no vale en este país, no se cuenta. Yo le pregunté un día a un ministro, si esa retro fuera de la Drummond, ¿se la dinamitaría? Si esa retro fuera de Strata, ¿se la dinamitaría? O sea, ¿se atreve alguien en Colombia a hacer algo contra las transnacionales sin el más absoluto respeto al debido proceso? Yo además creo que también hay que respetárselos a las transnacionales. Entonces aquí empezó a aparecer en el mundo de la minería un país que el polo democrático alternativo no acepta. ¿Sí? Un país en el cual cuando se trata de transnacionales y de gran minería, bueno, las gabelas son tantas que eso da asco. Ayer lo dijo el director de la DIAN. Toda la minería en Colombia se hace a través de paraísos fiscales y le preguntan, ¿y para qué? Dice, para corromper, por corrupción. No lo digo yo, lo dice el director de la DIAN. Ahí está en el periódico El Tiempo de ayer.
Entonces, fíjense las complejidades. ¿Por qué me entré en estas honduras? Porque, bueno, nos sacaron un poco del tema de las retortas y del mercurio. Pero entonces yo lo que quiero insistir es en qué. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es retirar este proyecto. Porque yo creo que este es un proyecto que no tiene el foco que debe tener. Y es que entre todos elaboremos un proyecto ¿de qué? De persuasión, de educación, de respaldo a esos pequeños y medianos mineros, de hacer las cosas bien hechas. ¿Para qué? Pues para que haya menos uso de mercurio, por supuesto, todos estamos con que haya menos uso de mercurio en este asunto, y hay cómo mantener minería y mantener mercurio. Los otros temas más complejos de la titulación, de las... bueno, todas estas otras cosas, pues también habrá que seguirlas aplicando, pero no son el objeto de este proyecto. Bueno, hasta aquí, senadora Marisa, mil gracias, doctor Posada, mil gracias por su invitación.